Comienza nuestro panel de conversación de cada mañana. Invitamos a nuestros panelistas a nuestro segmento Voces del Poder para analizar los temas que están en la agenda en estos días. Está con nosotros María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal. ¿Cómo está, María José? Muy bien, muchas Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y el director ejecutivo del Instituto Igualdad, Javier Altamirano. ¿Cómo está, Javier? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros también en nuestro panel del día de hoy. Oye, partamos hablando sobre temas de seguridad que están en la agenda como uno bien importante. Si bien la última noticia tiene que ver con un éxito en términos policiales por esta intervención en Temucuicui, tercera intervención en esa zona en 2 semanas, y la detención de Jorge Buenchuyán, lo que ha sido destacado por la ministra, ya podremos profundizar en eso. De todas maneras, la idea que hay es más bien de una situación delicada en el Ministerio de Seguridad y para la ministra en particular, porque quedaron dudas de si había o no realmente un plan del gobierno al llegar a abordar un tema que además fue clave en la campaña. La ministra por lo menos decía que no esperaba que le pidieran un plan estructurado y eso abrió muchas críticas, incluso desde el oficialismo. María José, ¿cómo ves tú el desarrollo de esta historia en relación a un área que parecía que era central para el gobierno cuando llegara a la moneda? Sí, yo creo que sigue siendo un área central, fue quizás la principal promesa de campaña, ¿cierto? Y efectivamente ha sido preocupante ver el desconocimiento de la ministra sobre la necesidad de presentar un plan al Congreso. Es algo que está en la ley del ministerio, es una responsabilidad de la cartera. Y más allá que uno dice, bueno, quizá la ministra no tiene experiencia siendo ministra, pero también uno dice, ahí falta un acompañamiento de los equipos, del mismo Ministerio Sexpress, ¿cierto?, de que ese plan se lleve y se dé cuenta al Congreso. Y yo creo que acá la oportunidad está en que el gobierno tiene un diagnóstico claro, logró en campaña conectar con la ciudadanía en cuáles eran las principales necesidades, entiende dónde están los desafíos en materia de seguridad. Hemos visto, comentábamos en los titulares, que se están haciendo cosas concretas, es decir, lo de Temucuicui es algo que es inédito, hay un cambio de timón, entonces yo siento que acá es un tema más práctico de poner por escrito lo que se está haciendo. Uno esperaría que para la cuenta pública ya esté ese plan trazado, pero yo creo que acá no es una falta de idea ni de estrategia, sino simplemente es un tema más práctico de desconocimiento y de también, que es preocupante, por cierto, pero que tiene que ser resuelto en los próximos días. Javier. Yo no tengo esa visión, tengo la impresión de que se nos prometió que este era un gobierno que se hacía cargo de una emergencia, la mayor preocupación de los chilenos hace mucho tiempo, y no había plan. O sea, yo estoy en desacuerdo con María José en este punto, al menos. Si hubiera una claridad respecto a lo que se quiere hacer, tendríamos nociones de ejes, de pilares, de prioridades, de énfasis, veríamos ciertas coordinaciones en curso. Este tipo de operativos y la forma de trabajar entre varios actores del Estado se inició durante el gobierno de Boric muchas veces, se hicieron los operativos de despliegue en las poblaciones donde había más conflictos. Es decir, hay un cierto andamiaje institucional que está funcionando y que me parece excelente que se siga profundizando, mejorando, perfeccionando. Eso está perfecto. Pero cuando uno ve que en la campaña se te promete que este es el gran tema que preocupa a la nación, y tú incluso en un videoclip sales diciendo que tienes un plan, cuando él sale caminando y una señorita le va preguntando cosas, sí, tengo el plan. O sea, o es mentira, o el plan es muy malo y les da vergüenza sacarlo. Entonces, en cualquier escenario es muy mala idea que nosotros dependamos de hipótesis y no tengamos la claridad de cómo resolver esto. Ahora, yo quiero aclarar un punto. Dale. Al gobierno anterior no le fue tan bien en Temucuicui. Recordemos a la ministra Siches, ¿Sí? que la sacaron a balazos prácticamente y no lograron recuperar el territorio. Entonces, acá claramente hay un cambio de rumbo, no hay un plan concreto, escrito, y eso es algo que se tiene que enmendar, pero lo que sí uno ve acciones y ve que cosas que no estaban pasando antes y que no era posible avanzar en seguridad si se está avanzando. Se va a generar un escenario bien interesante a partir de lo que dijo el fiscal Roberto Garrido. Esto está en desarrollo, así que les voy a contar de inmediato qué fue lo que dijo, pero me parece, a propósito de lo que tú dices, María José, sobre la distinción entre el gobierno anterior y este. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal Garrido por esta intervención en Temucuicui? Dijo, el resultado de las investigaciones es producto de la organización del Estado y no de una administración en particular. Y luego le preguntaron, insistieron en esa frase que me parece que es bien reveladora, y dice, la labor del Estado en materia de seguridad es una labor permanente, no depende de ninguna manera de una autoridad en concreto, de las policías, del Ministerio o del Ejecutivo. Esa es la cuña textual que dijo recién el fiscal. Y permanentemente todas las bancadas han dado la renovación
del estado de excepción y en la macrozona sur, cuando tú ves los índices, hace mucho rato que han bajado notablemente. Pero además en esta frase le quita el piso, digamos, a que este éxito de la intervención en particular en Temuco-Cuycuy sea del gobierno. Mira, yo creo que acá lo importante es que los temas de seguridad pasen a ser política de Estado. Yo efectivamente creo que más allá que esto sea el logro de una ministra en particular, tiene que ser el logro de la cartera, ¿cierto? Pero efectivamente acá lo importante es que haya un plan en el corto plazo y eso no lo hemos visto escrito y eso es lo que uno debería esperar hacia la cuenta pública. Como algo concreto. Sí, mira, yo insisto, yo no quiero, mira, no me interesa ni polemizar con la ministra, me parece que ya es una persona que ya lo está pasando pésimo, o sea, claramente no está disfrutando la responsabilidad que tiene en la espalda. Yo iría más arriba, yo creo que la ausencia de un plan responde a una candidatura presidencial que prometió que tenía un plan. No recuerdo el nombre, porque eran muy buenos nombres. El marketing era impecable. De hecho, ese videoclip yo lo encontré muy bueno. El escudo fronterizo era uno de ellos. Y él salía caminando muy tranquilo y transmitía la idea de que había un plan elaborado en alguna parte de ese equipo. Entonces, más allá de la ministra, que yo creo que efectivamente uno puede tener a veces ciertos ripios por falta de carrete político. Yo creo que aquí lo grave es que no hay un plan verdaderamente detrás de la promesa que se nos hizo. Eso se puede construir, hay capacidades instaladas en muchos ministerios, incluso como ha quedado demostrado con la presentación de propuestas y ciertos requerimientos de los presidentes del Senado y la Cámara, también en nuestros parlamentarios hay mucha experiencia. Entonces yo no me asustaría respecto de eso, me asusto más bien de que el presidente de la República está jugando con la expectativa y nos pasó lo mismo con los migrantes. Entonces, ¿qué efectos políticos puede tener eso? Mira, concretamente, yo siento que este gobierno vino con la promesa de restaurar autoridad. Es una discusión bien de fondo respecto de cómo administramos el Estado de Derecho en Chile, cómo se cumplen ciertas normas, cómo hay forma de resolver problemas complejos. Eso se viene al suelo. Y cuando tú más encima intervienes en la esfera pública, como el presidente diciendo que era una metáfora, dañas muy profundamente la institución presidencial, porque al final dejamos de creerle. Si eso es lo que yo trato de insistir. Hay una promesa, hay un nombre de un plan que de hecho desapareció, se lo tragó la tierra, y en lo concreto, esa línea, esa organización, esa conducción no se ve. Por tanto, está dañando la figura presidencial y está dañando finalmente la forma de hacer buena política pública. ¿Está en juego la credibilidad, crees tú, del gobierno con este tema en particular, María José? Entendiendo el peso que tuvo en la campaña, las promesas que se hicieron, porque acá se prometía un giro, un cambio drástico en la forma en la que se manejaba, que hasta ahora por lo menos la ciudadanía yo creo no percibe. Sí, yo creo que está en juego y todavía hay espacio para cambiar ese rumbo. Yo creo que acá efectivamente fue la gran promesa campaña, han habido problemas en torno a la figura de la ministra, no solamente un error de forma, sino de fondo lo que ocurrió en el Congreso. Y yo creo que lo bueno es que todavía hay tiempo para cambiar ese rumbo. Yo, como decía antes, yo creo que el gobierno, con la campaña que hizo, tiene muy claro cuáles son los desafíos y ahora eso se tiene que transformar en un plan. Lo ideal y lo que uno esperaría hubiera sido que eso se hubiera hecho antes de asumir, ¿cierto? Y que se llegara con ese plan. Pero también yo creo que de cara a la cuenta pública hay una oportunidad de armar esa hoja de ruta. Ahora, ¿ustedes creen que es un problema solamente de nombre? O sea, la ministra Steiner en particular ha recibido algunas críticas por su manejo político, por ciertas decisiones que ha ido tomando en el camino. Pero bueno, quizás sale en un mes más, se hace un cambio de gabinete, asume otra persona. ¿Va a cambiar mucho el escenario? Es que eso, perdona, ¿sí? Javier, sí. No, mira, yo recuerdo una tradición que se instala, que se hizo durante muchos gobiernos nuestros e incluso el presidente Piñera entregaba un pendrive. Cuando tú tienes claridad respecto a lo que le quieres ofrecer a Chile en tu administración, tienes ciertas líneas, ciertos marcos de acción y a cada ministro, nosotros con la presidenta Bachelet se le entregó a cada ministro una carpeta con los compromisos de la campaña, la situación de los ministerios, la situación presupuestaria y lo que se esperaba de su gestión. Entonces, eso es lo que está faltando. O sea, yo de verdad, yo no insistiría con la ministra Steiner, no es nuestro afán. Además hay un ser humano que está pasando pésimo, va a salir probablemente. Entonces, vamos al fondo, vamos a lo que queda, la ausencia profunda de un plan. ¿Qué es lo interesante? Que la evaluación de la ciudadanía es muy clara. Entonces, estos días, hace 2 días, la desaprobación del presidente llegó al nivel más alto. CADEM 58, Criteria 53. La gente que estaba en el bando de los no sé, todavía no sé cómo evaluar a este gobierno, cayó. Tengo el número aquí, pasa de 24 a 9% los indecisos. Entonces la gente está evaluando. Y ya está evaluando una gestión, no una promesa de campaña, no la posibilidad de que la instalación se demore un poquito más. No, están diciendo, ¿sabes qué?
no estoy viendo resultados porque no estoy viendo una gestión, no estoy viendo una hoja de ruta, no estoy viendo una planificación acorde con la gravedad del asunto y más encima me dijiste que era emergencia. Entonces, no sé si aquí insiste mucho más en el punto. Lo que está de fondo es una ausencia de una claridad política en un tema muy delicado. Claro, yo creo que la gran pregunta es que, como decía Javier, si hubo un traspaso, una entrega de un plan, porque uno ve que otras carteras en la instalación sí han funcionado. Por ejemplo, en salud uno ve que hay un plan concreto, que hay una hoja de ruta, que hay una ministra súper clara de lo que tiene que hacer y lo que no. Entonces la pregunta es si efectivamente no hubo una instrucción, por decirlo así, un traspaso de lo que había que hacer, o hay un problema más bien en la cartera de la ministra en que no han sido capaces de llevar a cabo el plan que le encomendaron. Claro, y se puede generar un problema adicional, a propósito de lo que hablábamos antes de esta institucionalidad, como decías tú, Javier, que está funcionando, el Estado, María José, que desarrolla políticas que perduran en el tiempo, en definitiva. Pero hoy día, por ejemplo, en este punto de prensa, que a mí me parece que es un asunto bien extraño, estaba el fiscal, estaba la Policía de Investigaciones, estaba Carabinero, no estaba la ministra. Y no sé si eso puede revelar cierta distancia también entre los que están en terreno y ejecutan políticas en materia de seguridad con la líder de la cartera. No sé si lo ven como una señal preocupante o no. Desconozco, en política llamamos el mono, cómo se armó el mono. Desconozco si fue por la urgencia y la velocidad de una operación, que a veces por inteligencia tienes que actuar muy rápido. Pero yo de verdad no insistiría tanto en eso, porque como digo, probablemente hay un fusible a asaltar. Ahora, después, es muy probable que ella hace entrega de un plan o algo parecido a un plan, que probablemente lo va a hacer la gente que tiene experiencia en el Congreso y en los equipos técnicos, y probablemente ahí la cambian. Y ahí quizás el problema pasaría más bien a la implementación y la vocería. Yo creo que ella fue una fiscal muy destacada y por tanto yo no insistiría en destruir a esa persona, una opinión personal. Respecto al mono, yo creo que simplemente las instituciones que llevan mucho tiempo trabajando en la zona, además, que conocen esto, insisto, hace un buen rato, tienen sus propias lógicas, tienen sus ritmos y tal vez no están esperando que venga desde Santiago alguien a decirle lo que tienen que decir. Y eso me parece que respeta también la autonomía de las policías. Y me parece que no está... No sé si hay que sobreinterpretarlo tanto. Más bien veo gente competente haciendo su pega y por tanto que no tiene que pedirle permiso a nadie de cómo se baja la vocería. Porque el Estado funcionando, la verdad. El Estado funcionando y no pasa nada. María José. Yo concuerdo con Javier. Yo no le haría tanto vuelta a la figura, a lo que se buscaba lograr o no. Lo importante es que se haga la pega y que al final lo que estamos todos esperando es que efectivamente se solucionen los problemas en materia de seguridad. Yo creo que el gobierno está en eso y que conozcamos el plan de seguridad para los próximos 4 años. Bueno, vendrá una interpelación además en la que probablemente se conozcan más detalles también ahí en la Cámara de Diputados. Estamos con María José Abud y Javier Altamirano aquí en Voces del Poder. Nos vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos de inmediato. Seguimos con más en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta en Voces del Poder, nuestro panel de conversación de cada mañana. 5 minutos faltan para las 10 y nos acompaña aquí en el estudio Javier Altamirano y María José Abud. Estuvimos hablando del Ministerio de Seguridad antes, pero ahora nos vamos a ir a la otra discusión en el Congreso que está bien interesante sobre la ley de reconstrucción. Es probable que este proyecto ya salga de la Cámara de Diputados durante esta semana, pero queríamos detenernos en particular en las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien llamó al socialismo democrático a dejar la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista, lo que ha generado varias reacciones. El presidente del PC, Lautaro Carmona, decía esto es más viejo que el hilo negro, esta técnica como para tratar de dividir a la oposición. Y hace un rato conversábamos también con Beatriz Sánchez, quien la senadora del Frente Amplio, quien de alguna manera también minimizaba eso, pero lo veía como parte de la estrategia política para tratar de llegar con cierto escenario al Senado. Javier, tú desde vinculado a la oposición, ¿cómo ves estas declaraciones que hizo Claudio Alvarado? O sea, yo llamaría esto una no noticia y por tanto casi que no quiero gastar saliva. A ver, ¿por qué? Porque no tiene ni un sentido. ¿No es novedoso, dices tú? O sea, primero hay un recurso histórico que es como acusar de comunismo todo, y hay incluso memes de eso, ¿no? Lo segundo es que efectivamente puede haber una
un intento de estrategia de dividirnos para después que nosotros aportemos desde el socialismo democrático alguna cosa. Eventualmente. Pero más allá de eso, yo creo que lo relevante aquí es que la oposición en bloque, y tengo 100% constancia de ello, considera que el proyecto es malo, tiene críticas muy de fondo, habrá espacio en algún momento para mejorar o evitar daños, y yo creo que la diferencia es únicamente respecto de cómo cada partido, o incluso dentro de los partidos de oposición, en el Partido Socialista tenemos dos posiciones básicamente respecto de cómo reducimos el daño. Entonces hay gente que dice que hay que ir frontalmente a impedir que avance el proyecto, y hay quienes dicen, tienen los votos, por lo tanto hay que sentarse a impedir que el daño sea mayor. Pero el fondo del asunto es que desde la EC al PC, más allá de la estrategia que tengamos internamente y dentro de los partidos, hay un acuerdo claro, el proyecto es malo para Chile. Eso es. Entonces, estas jugarretas son de verdad para la risa y nadie lo toma en serio. Por eso digo que es una no noticia. María José. A ver, varias cosas. Primero, lo del ministro, yo no creo que haya una estrategia elaborada detrás del comentario. Yo creo que simplemente también se responde a lo que ha sido la historia del Partido Comunista en la búsqueda de acuerdos y entendimientos comunes y se han restado siempre. Entonces, creo que no está diciendo nada nuevo al decir que el Partido Comunista no tiene interés en dialogar y que puede estar en esa lógica, en esa tecla dentro de la oposición. Creo que es lo que es nomás. Ahora yo, tomando lo que dice Javier, me queda la duda de esto que me dice que hasta la DC, que hay un entendimiento común que el proyecto es malo y que no les gusta, porque ahí yo creo que también hay distintas miradas y yo creo que falta un relato conjunto de la oposición de primero cuál es la propuesta, contrapropuesta que tienen respecto al tema. Uno al leer, por ejemplo, este documento que hicieron los centros de estudios progresistas ve ciertos mensajes que no dejan claro la postura. O sea, por un lado ellos plantean claramente la necesidad de un acuerdo técnico común, de avanzar en este proyecto, la importancia de volver a crecer, de retomar la inversión, ¿cierto?, de que es urgente, así lo ponen con todas las letras, pero después uno escucha que el proyecto es malo, es pésimo y es solamente para los ricos. Entonces, a mí me pasa que creo que el rol y la responsabilidad de la oposición es primero tener una hojita con sus propuestas y cuáles, si ellos creen que hay que volver a crecer, cómo se tiene que hacer y cómo se construye a partir de este proyecto de ley. Y segundo, también buscar un acuerdo en base a este proyecto. Yo creo que acá la apuesta que está haciendo el gobierno es que en el Senado se pueda dar esta discusión. Sí. Y la gran pregunta, yo creo que hacia lleva el ministro, es quiénes van a estar disponibles para conversar. Cuando uno dice que el proyecto es completamente malo y que uno se va a oponer, al final está cerrando la puerta a un diálogo, y más si es que se cree y si es verdad lo que decía ese documento, que es urgente volver a crecer. Bueno, y sumémosle un antecedente más, Javier. El senador Araya, del PPE, también decía que el socialismo democrático no podía ser vagón de cola del Partido Comunista del Frente Amplio. O sea, hay algunas voces también quizás que no están tan cómodos con esta unión a rajatabla dentro de la oposición. Yo distinguiría varias cosas. Primero, todas las oposiciones, y le pasa a la derecha, que tiene como varias derechas, tienen posturas distintas respecto de precisamente cómo crecer o cómo eventualmente mejorar el trabajo, mejorar el medio ambiente, etc. Lo que yo insisto es lo que presenta el gobierno como un paquete de 42 medidas que ahora van en 35, donde mezcla peras con manzanas y donde hay una cierta deshonestidad de cuál es el foco, que le cambiaron el nombre, lo hemos conversado muchas veces, todo, o sea, esa ofensiva legislativa, todos estuvimos en desacuerdo. Primero porque consideramos que eran temas complejos, que se podrían perfectamente conversar separadamente y podríamos avanzar en ciertas materias, pero la correlación de fuerza en el Congreso hizo que el gobierno tomara esta decisión que, a mi entender, es de corto plazo, que tiene problemas de sostenibilidad política y económica, y que después vamos a tener que resolverlo. Entonces, en ese sentido estamos todos de acuerdo. En lo que estamos en desacuerdo es en ciertas cosas. Hay gente que dice es bueno bajar de 27 a 25, hay gente que dice que es bueno bajar de 27 a 23, hay gente que dice que no hay que bajar los impuestos, hay gente que está más preocupada de cómo se resuelve la permisología, hay gente que no, pero eso es parte del debate político y es parte de la pluralidad. Y por eso ¿se va a dar ese debate en el Senado con apertura, digamos, con apertura genuina para es que yo creo que estamos, entonces, tenemos pluralidad de visiones, evidentemente. Los partidos políticos, si no seríamos solo gran partido, no sé cómo, y eso no pasa. Y en el Senado efectivamente pasan varias cosas. Primero, que el equilibrio de fuerza obliga a que nos sentemos a conversar en función ya del articulado y la votación en particular. Es muy probable que ellos hayan hecho el cálculo de que el PDG le da los votos necesarios para salir de la Cámara rápido, y en el Senado van a cambiar la actitud,
que me parece que es mesurado, me parece que es correcto y eso nos da cierta esperanza de que podamos reducir el daño. Yo insisto en el concepto. Ahora, a mí lo que me falta es la visión de largo plazo, porque el PDG no está en el Senado, por ejemplo. Entonces, no es que estés haciendo una gobernanza, no es que estés haciendo alianzas sólidas, no es que estés creando mayoría, sino que estás saltando obstáculos. Y eso se llama cortoplacismo, porque los acuerdos de este tipo, de esta complejidad, requieren años. ¿Qué pasa para darle sostenibilidad en el tiempo? ¿Qué pasa si después gana, no sé, un PDG o ganamos nosotros en la próxima elección? O gana Kaiser, qué sé yo. Pueden retroceder en el tiempo, cuando lo que se requiere más bien es cómo hacer un acuerdo que dure y que todos estemos de acuerdo en que hay que sostenerlo y esa certeza para la inversión que todos piden esté. Respecto al documento, perdón, súper cortito. Nosotros reivindicamos la necesidad de crecimiento, la necesidad de generar empleo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros creemos que ciertas cosas pueden eventualmente ayudar como una palanca de crecimiento, pero faltan muchísimas otras y esa es la contrapropuesta. ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Qué pasa con la productividad? ¿Qué pasa con formas de generar también cierta cohesión social que también le da estabilidad a las inversiones? Porque recordemos que todo esto, si se agudiza y se agudiza la diferencia entre los chilenos, tampoco es bueno para la economía, porque tiene una inestabilidad política que no le gusta a los inversionistas. Y María José, a propósito de lo que mencionaba Javier y esta sostenibilidad política que necesita, ¿cómo ves tú ese rol del PDG? Porque, por ejemplo, el diputado Valenzuela, que preside la bancada, ya dijo, nosotros llegamos a un acuerdo, pero para apoyar la idea en general del proyecto. Pero en el articulado hay cosas que no estamos de acuerdo. La invariabilidad tributaria, por ejemplo, la eliminación de la franquicia Sense, entre otras cosas. Lo veo complejo, porque ya estar de acuerdo en solamente la idea de legislar es como el básico que uno esperaría y al final queda todo el resto. Entonces yo creo que es muy complejo negociar y lograr acuerdos con el Partido de la Gente. Yo creo que son una fuerza política que tampoco tiene claridad de cuál es su norte, ¿cierto? Ellos funcionan más, como ellos mismos dicen, según lo que la gente quiere y eso es bastante abstracto. Y también entre ellos no existe una cohesión y una lealtad y hemos visto también en la historia del partido como tampoco te garantiza llegar a acuerdo con alguien del PDG que va a existir ese acuerdo con todos los integrantes. Entonces yo creo que es muy complicado lograr un acuerdo, un entendimiento con el Partido de la Gente. Yo creo que al final esto mismo de que toda esta negociación por el tema, ¿cierto?, de los pañales, que el gobierno ha hecho un esfuerzo y que al final solamente esto implique la idea de legislar, yo creo que al final es perder un poco el tiempo. Puede ser riesgoso. Totalmente. Yo creo que al final, tomando lo que decía Javier, lo que uno esperaría, claro, ha sido criticado el gobierno de pasar tan rápido por la Cámara, pero al final también la historia que te dice, que en la Cámara no hay espacio para diálogos, para una mirada técnica de los proyectos. Yo creo que es ahora en el Senado donde se tiene que dar esta oportunidad de llegar a acuerdos, pero yo discrepo que acá esto no puede ser acuerdos de años, porque al final un acuerdo no tiene que dilatar, un acuerdo tiene que ser simplemente sentarse con un marco claro de cuáles son mis propuestas, cómo confluyen con lo que está en el documento y así avanzar en un entendimiento común, como por ejemplo si son pensiones. Yo creo que ahí el socialismo democrático va a tener un rol fundamental y uno esperaría que si bien, como dice Javier, pueden haber varios puntos distintos, pero sí yo creo que en el fondo, en lo medular, hay espacio por entendimiento. Oye, tema aparte para próxima conversación, porque se nos va el tiempo, pero ¿cómo queda la Cámara de Diputados en todo caso? Porque también el gobierno apostó su ficha al Senado y se transforma en una suerte de traspaso, de trámite bien rápido y bien express en la Cámara de Diputados. Lo podremos hablar en otro momento. María José Abud y Javier Altamirano con nosotros. Gracias, Javier. Gracias, María José. Gracias que tengan un buen día. Gracias por haber venido. La temperatura ya llega a los 16 grados acá en Santiago. Con ese dato nos vamos a ir a la pausa. Cuando son las 10 de la mañana con 5 minutos, vamos avanzando ya en este martes 19 de mayo. Vamos al corte y volvemos. Seguimos con más noticias.